Aleluya. El Señor les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Una enseñanza un tanto cuanto prolongada, el tema que hemos estado hablando de la necesidad de enseñar a los hijos en el hogar, hablarles los proverbios, hablarles la escritura. En realidad, el libro de Proverbios no es el único libro que tiene proverbios. En realidad vamos a encontrar proverbios o palabras de sabiduría. La voz que nosotros leemos por proverbio significa palabra de sabiduría y vamos a encontrar muchas palabras de sabiduría a lo largo de toda la escritura. Toda la Biblia contiene palabras de sabiduría. Encontramos en toda la Biblia. En el libro de Eclesiastés hay proverbios, hay palabras de sabiduría. En fin, un detalle importante, hemos estado hablando de la necesidad de enseñar los proverbios a los hijos en el hogar, y dice la escritura en Deuteronomio: al levantarte, al acostarte, al ir por el campo. Y la referencia al ir por el campo se refiere al hecho de que los padres tomaban a los hijos para enseñarles la labranza, el cultivo del campo en aquella época. Y bueno, es evidente que hoy en día nosotros no necesariamente somos campesinos o agricultores, pero entonces nosotros podemos enseñar a nuestros hijos cuando los llevamos a la escuela, cuando los llevamos de compras. En fin, hay muchas maneras que ahora transitamos cuando vamos de paseo, tal vez cuando vamos al parque, podamos enseñar a nuestros hijos. Si alguna vez lo llevas a tu lugar de trabajo, puedes enseñarle a tu hijo los proverbios, las palabras de sabiduría. Y estaba yo recordando dos aspectos trascendentales antes de continuar con la enseñanza completa. El hecho de que los hijos eran enseñados en el hogar de acuerdo, a los principios bíblicos que cada padre de familia ya conocía, de acuerdo a los principios bíblicos que ya tenía en su corazón el padre de familia, y procuraba enseñarlos a sus hijos. Y esto es importante porque nosotros encontramos dos textos muy interesantes que voy a conectar uno con el otro para poder entender, tres textos diríamos, para poder entender cómo fue la vida del Señor Jesús. Ahí en Deuteronomio capítulo 17, primer texto, mandato de la ley, en Deuteronomio capítulo 17, en el verso 14, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres, y habitares en ella, y dijeres: pondré rey sobre mí, como todas las gentes que están en mis alrededores. El Señor lo estaba profetizando muchos siglos antes de que lo hicieran los israelitas. De hecho, en la época de los jueces pasaron bastantes años para entender que esto había sido profetizado unos tal vez 400 años antes de que pidieran por rey y viniera Saúl por primer rey. Aunque hay otros detalles que otro día tendremos que hablar, considerando a Moisés, el primer rey, cuando lo saca de Egipto, y después jueces. Pero vamos a hablar de esto. Dice: te pondrás rey, dice, pondrás rey sobre ti, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Estoy en Deuteronomio 17, ahora el verso 15. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Un paréntesis: Herodes el Grande, el fundador de la dinastía de los Herodes, Herodes el Grande, no era israelita, era idumeo. Regreso, verso 16. Empero que no se aumente caballos ni haga volver el pueblo a Egipto para acrecentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no procuraréis volver más por este camino. Verso 17. Y aumentará, bueno, voy a leer el verso 18, que es el verso clave. Será cuando se asentare sobre el suelo de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley,
del original de delante de los sacerdotes levitas, verso 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de aquesta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Era un mandamiento para los reyes cuando se sentaban en el trono, para los príncipes que iban a heredar el trono. Y esto no lo hizo Roboam, el hijo de Salomón, pero veamos la conexión de este texto con dos más. El primero de ellos en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 2, verso 40. Y el niño crecía y fortalecíase, y se henchía o se llenaba de sabiduría. Noten, de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Pero como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Hasta aquí. Hay una conexión entre lo que se da en Deuteronomio y lo que se da en este evento. El Señor Jesús tenía, el joven Jesús, aquí le llaman el niño, pero ya era un joven de 12 años de edad. Para los israelitas en aquella época los 12 años significaban ya la capacidad de asumir responsabilidades mayores. Y vemos que en la historia de Judá, en la historia del reino de Judá, cuando se divide el reino entre Roboam y Jeroboam, vemos que la historia de los dos reinos, el de Judá, hubo por lo menos dos reyes, que siendo muy jóvenes, pero muy jóvenes, se sentaron en el trono. Uno de ellos, no recuerdo ahorita el nombre, era hijo de Ocosías. Ocosías murió ante el atentado de Jehú, cuando hace un golpe de estado y toma Samaria por reino para sí, pero como Ocosías había ido a visitar al hijo de Acab, a los dos los mató Jehú. Jehú mató a Ocosías, el hijo de ahorita olvidé qué rey era que estaba antes de Ocosías, pero lo que hace Atalía es matar a todos los hijos de Ocosías, y Atalía usurpa el trono, pero había un bebé, que fue ocultado por su tía. La tía de ese bebé ocultó a ese pequeño, y siendo hijo de Ocosías, obviamente. Y entonces, cuando tiene 8 años de edad, algo así, es puesto en el trono. Y ahí está el otro caso, Josías. Josías, hijo de Amón, nieto de Manasés, bisnieto de Ezequías. Josías, un rey restaurador. Josías fue puesto en el trono a los 8 años de edad, después de que dos criados, no recuerdo ahorita bien, pero atentaron contra Amón y lo mataron. Bueno, el pueblo se levanta en contra de los que mataron a Amón, los ajusticia, pero el pueblo mismo pone a Josías por rey. Así que no nos escandalicemos, hubo por lo menos 2 reyes en Judá que fueron puestos en el trono desde muy niños. Y aquí el Señor Jesús ya tiene 12 años de edad. Y esto tiene que ver con lo que estamos aprendiendo de
todo lo que nos da el proverbio o la palabra de sabiduría, todo lo que nos enseña, todo lo que produce en nosotros. Y un último texto, el Salmo 1, versos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ese salmo completo es un salmo profético que habla del Señor Jesús. Hay toda una enseñanza que nos impartieron hace muchos años, más de una hora, toda una enseñanza completa en torno al Salmo 1. Y uno de los detalles que nos da es que es una palabra profética que describe al Señor Jesús. Y entonces, de esto eso es lo que sucede en la vida del Señor Jesús. Aprendamos algo. El Señor Jesús se manifestó en esta tierra como hombre. Si bien es el Hijo de Dios y Él es Dios mismo, cuando caminó en esta tierra caminó como hombre, dejando todo lo que era la esencia divina, solamente plegada a lo que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu humano, es el Espíritu más bien de Cristo, el Espíritu eterno de Cristo, según Hebreos 9. Perdón por toda esta gran vuelta que di para entender. El Señor Jesús fue entrenado, no solo en los proverbios, sino en toda la escritura misma. Desde Génesis hasta Malaquías fue todo el conjunto de textos divinos que el Señor Jesús estuvo aprendiendo desde Génesis hasta Malaquías. Él da pauta a que se escriban los 4 evangelios. Con su vida misma, él da pauta a los 4 evangelios. Después de su ascensión, viene los Hechos de los Apóstoles, libro escrito por Lucas, y después de los Hechos de los Apóstoles vienen todas las epístolas doctrinales, las epístolas pastorales, las epístolas universales, y termina la Biblia con el libro de Apocalipsis. Pero el punto está que el Señor Jesús fue entrenado con la Biblia, el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Él fue entrenado así y él caminó en sabiduría. Uno de los detalles importantes de cómo él daba respuesta con sensatez, con inteligencia, con sabiduría de lo alto, es el hecho de que él fue entrenado con la palabra misma, y complementando esto todavía con un texto adicional que está en el profeta Isaías, un texto del profeta Isaías, donde dice que en el Señor habrían de posar 7 espíritus de Jehová. En realidad es un solo espíritu, el Espíritu Santo, manifestado en 7 diferentes maneras. Ahí en Isaías capítulo 11, versos 1 y 2. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y vemos una perfecta liga en estas 7 diferentes referencias al Espíritu del Señor, que nos dan precisamente el complemento de por qué debemos enseñar en el hogar a los hijos. Todavía en la introducción a lo que vamos a ver enseguida, lo que hacían los israelitas después de enseñar a sus hijos lo que ellos sabían de la ley, ellos enviaban a sus hijos a la sinagoga más cercana, a la sinagoga de la aldea, del pueblo, de la ciudad, para ser enseñados los niños
por el rabí que estaba asignado a la sinagoga. El rabí, la palabra rabí o rabino, significa maestro. Así que el rabí o el rabino enseñaba a los niños la ley, enseñaba la ley a todos, a adultos, a niños, pero respecto de los niños, el rabí tomaba un tiempo y veía en ellos su aprendizaje. Y cuando el rabí consideraba que alguno de esos niños, o tal vez varios de estos niños, tenían una capacidad de aprendizaje profundo de la escritura, los separaba y les seguía enseñando, y así iba haciendo una filtración, una decantación para que aquellos niños, al ir creciendo, algunos de ellos pudieran desarrollar el ministerio de rabinos o maestros. Y de hecho, la palabra rabino para los israelitas hoy es una palabra de mucho peso. La palabra rabí o rabino en la actualidad para los israelitas pesa mucho, porque se habla de gente que conoce la ley, que la conoce muy bien y que la interpreta. Nosotros no interpretamos la ley, nosotros recibimos revelación del Espíritu Santo para entender la Escritura. Regresando a los beneficios que nos da la enseñanza en el hogar a los hijos, encontramos que esta enseñanza va a desarrollar en los hijos sabiduría, doctrina, razones prudentes, consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y todavía sagacidad, pero vamos a ver, de sabiduría hemos hablado ya un poco, de doctrina hemos visto que hay 7 veces la expresión correcta, la expresión palabra fiel. 6 veces palabra fiel y 1 vez palabra sana, para conjuntar 7 veces. 4 veces encontramos la expresión sana doctrina en las epístolas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito. Y bueno, razones prudentes, consejo de prudencia. Hemos hablado de la justicia, 7 principios de la justicia que se constituyen en columnas de la verdadera justicia y no la de los hombres. En cuanto a justicia, las 7 columnas, la verdad histórica y no la verdad legal, la verdad de los hechos, la verdad de las pruebas efectivas de los hechos. La justicia se sustenta en la verdad, se sustenta en la pureza, en la transparencia. La justicia es impoluta, es decir, no se corrompe. La justicia es templada, es sabia, es equitativa, es divina. La justicia realmente es divina. Hay quienes usurpan el lugar de Dios, haciéndose pequeños dioses en su pequeña oficina, y ellos llegan a hacer, algunos jueces llegan a hacer sentencias verdaderamente desastrosas. Y hoy en día estamos frente a un gran reto para México, que significará realmente un retroceso en la justicia, porque decía un político, cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana o por la puerta trasera. Pero pensando yo en lo que viene en breve, a partir de junio en adelante, yo digo que la política entró por la puerta, pero antes que la justicia saliera, la política hizo detonar una bomba e hizo explotar la casa de la justicia. Esperemos realmente que no se dé una auténtica debacle en la impartición de justicia cuando se den las elecciones de los jueces. La justicia, reitero, se sustenta en la verdad. Es pura, la justicia es pura, es templada, es sabia, es equitativa, es divina. La justicia es preeminente.
La justicia es suprema. Yo veo con ojos no sé cómo aplicar la palabra, de lástima. Con ojos de lástima no puedo aplicar piedad o misericordia, excepto orar por los legisladores que hicieron esta reforma tan sucia, tan puerca. Pero lo único que puedo hacer es orar por ellos y que Dios tenga misericordia de ellos, porque un día ellos enfrentarán la justicia divina y no habrá manera de que se pueda corromper al juez, porque el juez en este caso es justo. Dios es justo. Y la justicia de Dios va a permanecer por toda la eternidad, va a prevalecer, va a ser preeminente. La justicia de Dios es suprema, es la verdadera suprema justicia. Y bueno, además de la justicia, enseñarle a los hijos los proverbios o palabras de sabiduría va a dar como resultado también juicio, dar juicio, dikaios, lo que es equitativo, por implicación aquello que es inocente, santo, de manera absoluta o relativa, aquello que es justo. Es interesante que en griego la palabra juicio se da como crisis con K. En griego, crisis, se traduce al castellano como juicio. Pero juicio, crisis, en griego, crisis significa decisión, la función o el efecto para, a favor o en contra de alguien a quien se le atribuye un crimen. La palabra crisis en griego significa condena, condenación, condenado, significa juicio. Y la palabra equidad, también se aprende la equidad entre los hijos cuando se les enseñan los proverbios de sabiduría, las palabras de sabiduría. La palabra equidad nos habla de aquello que es llano, aquello que es plano, aquello que no tiene un chipote, sino que se ha puesto en un terreno completamente plano. Su nombre es, digamos, la palabra equidad está vinculada, más bien es sinónimo, corrijo, es sinónimo de justicia. La palabra equidad en hebreo es mishor, mishor, insisto, un nivel plano completo. También existe otra palabra, tzedek. La palabra tzedek, que se traduce como justicia en Isaías 1:21, que se traduce como equidad en Isaías 1:21. Tzedek significa justicia. Y entonces justicia, equidad y justicia son sinónimos. La palabra tzedek nos habla de aquello que es justo en un sentido natural, en un sentido moral o en un sentido legal, lo que es recto, lo que es equitativo, dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde. Y epikeia en griego es una palabra más que se define, epikeia se define como justicia, como equidad, como equidad en griego. Y epikeia también se puede traducir como clemencia, gentileza, rectitud. Esa es otra palabra también utilizada para equidad en el Nuevo Testamento. Primero, epikeia. Epikeia significa clemencia, gentileza, equidad. Y una segunda palabra, esta primera palabra de equidad, epikeia, está en Hechos 24:4. Hechos capítulo 24, verso 4. Empero, por no molestarte más largamente, ruégote que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Aquí está hablando Tértulo, un orador,
en la causa que se le asigna a Pablo, a quien acusan de quebrantar la ley de los judíos. Y en Hechos 1:8 también encontramos, perdón, en Hebreos, no es Hechos, en Hebreos capítulo 1, verso 8, encontramos la palabra equidad, pero esta vez con una voz distinta en griego, es eututes, en Hebreos 1:8, Hebreos 1:8, mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Aquí está citando al Salmo 45, en los versos 6 y 7, y está traduciendo la palabra vara de justicia del Salmo 45 como vara de equidad en el Nuevo Testamento. Esa palabra que se traduce del hebreo al griego como eututes significa rectitud y también significa justicia, y aquí se traduce como vara de equidad. Y ya en el verso 9 va a decir: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Justicia y equidad van de la mano, son sinónimos. De esto hablamos un poco la semana pasada. Pero vayamos ahora a retomar un poco el repaso de lo que es la sagacidad. Y si no la mencioné la semana pasada, espero hoy que haya claridad en esto. La palabra sagacidad, creo que sí les hablé algo la semana pasada, porque les hice notar que existen palabras cuyo significado puede ser en sentido negativo o en sentido positivo. Y les hice ver que la palabra concupiscencia o codicia, de una manera más certera, codicia. La palabra codicia como tal aparece en Éxodo 20, cuando se habla de un deseo desmedido de algo. La palabra codicia, como deseo desmedido de algo, puede ser pecado. No significar, sino la conducta en sí misma será un pecado, es decir, una transgresión a la ley. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás su asno, su buey, no codiciarás su esposa, etcétera. No codiciarás su casa. Y ese tipo de codicia es una codicia que se traduce como pecado, como una transgresión de la ley, algo que Dios no desea que se dé entre su pueblo. Pero hay una palabra similar en uno de los salmos, cuando el salmista dice: codicia y aún ardientemente desea mi alma los atrios de Jehová. Y ese texto específicamente está diciendo que hay un deseo desmedido, hay un deseo sin límites, hay un deseo profundo en el corazón del salmista para estar en la casa del Señor. Y ese tipo de codicia no es pecado. Entonces, con esa claridad, y creo que sí lo mencioné la semana pasada, encontramos la palabra sagacidad. Y un dato interesante: en la Biblia solamente la vamos a encontrar 2 veces, la palabra sagacidad. Solamente 2 veces, y estas 2 ocasiones van a encontrarse en el Antiguo Testamento. En Proverbios 1:4, ya de suyo, es uno de los resultados de la aprendizaje de los proverbios. Proverbios capítulo 1, verso 4, dice: los proverbios de Salomón, desde el verso 1, Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Ahí está, sagacidad a los simples. Gracias. Y esta sagacidad, esta palabra sagacidad, solamente la encontramos 2 veces en la Biblia, y las 2 ocasiones están en el Antiguo Testamento. Esta es la primera vez en Proverbios. Esa palabra es horma, así, horma, como si fuera una H, una J sutil, pero se escribe
no se escribe la H ni la J, se escribe O-R-M-A-H. La A lleva un acento de sombrero, un acento circunflexo. Y es horma, o horma, es una palabra femenina y en buen sentido esa palabra significa discreción, prudencia, sabiduría. Noten, en un sentido positivo significa discreción, prudencia, sabiduría. Como pueden ver, todo gira en torno a una experiencia de sabiduría, de sensatez y de prudencia que nos dan los proverbios. Justicia, juicio, equidad. Y aquí esa palabra sagacidad tiene ese significado. Pero en sentido negativo, ya vimos, en sentido positivo es uno, en sentido negativo significa aquello que es engañoso, argucias para inducir al error, astucia como tal, y también significa actuar astutamente. Entonces tengamos cuidado. El Señor Jesús va a decirnos, en torno a lo que es la palabra astucia, va a decirnos que seamos, no recuerdo la palabra adecuada, la palabra más bien correcta, que dice que seamos sencillos, dice, que seamos sencillos como palomas, dice, pero astutos como serpientes, así dice el Señor. No está diciendo que seamos serpientes, sino que nuestra conducta sea tan astuta para no caer en las trampas del enemigo. Y hablamos de una astucia que no va a ser pecado, sino que va a ser una manera de evitar los conflictos con la gente cuando está manipulada por el enemigo. Y junto con esta palabra que es astucia, la sagacidad o sinónimo astucia, o la actuación astutamente, que puede ser negativa o positiva, tenemos la segunda palabra que aparece en la Biblia en Daniel 8:25. En Daniel 8:25 vamos a encontrar la palabra sagacidad. Dice Daniel 8:25, y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz, noten, con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Está hablando de la bestia, lo que va a ser la bestia en breve, y habla de su sagacidad en un sentido completamente negativo. Con su paz, él va a decir paz, y paz, ahorita olvidé la palabra que dice la escritura, pero la bestia se va a presentar como un falso Cristo físico. Dirá paz a las naciones y vendrá destrucción repentina, dice la escritura. Bueno, ahí esa palabra sagacidad, sequel, y esta palabra habla de inteligencia en el contexto del versículo, una inteligencia para uso negativo. Deben saber ustedes, mucha gente que hace lo malo está siempre maquinando en su cerebro, en su mente, está maquinando acciones de maldad, y con su intelecto, con su inteligencia, llevan a cabo esas acciones de maldad, pero no porque esté en el plan de Dios, sino que están actuando con sagacidad, están actuando con astucia demoníaca. Esta palabra entonces, sequel, significa inteligencia, discreción, conocimiento, prudencia, sentido, entendimiento, sabiduría, éxito. Esas palabras, estos dos significados de sequel, pueden usarse en sentido negativo o en sentido positivo. Dios quiere que nosotros actuemos con una inteligencia divina, con discreción divina,
en conocimiento de su palabra y de su voluntad, en prudencia divina, en el sentido correcto y adecuado que la Escritura nos da, en entendimiento divino, en sabiduría divina, en éxito divino. Bien, tenemos otro resultado que es el hecho, veíamos de acuerdo a lo que nos dice Proverbios 1, los resultados de aplicar la enseñanza en el hogar a los hijos, la instrucción para la familia. Nosotros vemos como resultados, además de sabiduría, doctrina, razones prudentes, consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia. Y nuevamente volvemos al tema. La inteligencia debe ser considerada en sentido positivo o en sentido negativo, pero cuando nosotros enseñamos a los hijos, no les enseñamos a ser malos, no les vamos a enseñar cómo actuar en maldad con una inteligencia de maldad, sino les vamos a enseñar los principios que Dios nos da en su palabra para que aprendan ellos a caminar en inteligencia. Les digo algo, yo me creo a mí mismo un hombre muy limitado en el intelecto, completamente limitado en el intelecto, y les digo algo más. Cuando yo empecé a trabajar como un juzgador, yo fui juzgador, ya no lo soy, pero cuando empecé a trabajar como un juzgador de hecho, no de derecho, es decir, yo no era juez por nombramiento, sino yo colaboraba en el trabajo de un juez. Cuando yo empecé a trabajar ahí, lo único que puedo decir es que Dios en su gracia añadió a mi vida la suficiente inteligencia para poder tomar el reto de ese trabajo. Quien fue mi jefe en aquel inicio, en octubre de 1985, 1 de octubre de 1985, quien fue mi jefe desde esa fecha a lo largo de 6 años, él me dijo una ocasión, me dijo, yo tuve que esperar 7 meses para ver resultados de usted, así me lo dijo. Y eso me decepcionó, me sentí muy mal. 7 meses es mucho tiempo, él pudo haberme pedido la renuncia en cosa de 2 meses o 3 meses. Sin embargo, él aguantó. Y lo que estaba sucediendo era un proceso de Dios, un proceso divino. En primer lugar, Dios tratando en el corazón de él, porque él una vez confesó a Cristo en su corazón, y no solo confesó a Cristo, sino que él mismo confesó que parte de su familia era cristiana. No solo Dios estuvo tratando con él a lo largo de 7 meses, 7 números de plenitud, sino que estuvo tratando conmigo porque yo no caminaba en el Señor y estuvo añadiendo Dios porciones de gracia para que yo fuera entendiendo el trabajo y fuera sacando el trabajo. Y hubo retos en los que tuve que hacer labores que no se habían hecho en años, tuve que hacer labores en cosa de 3, 4 días. Dense cuenta de lo que significa ello. Labores que no se habían hecho en años, es decir, se dejaba este expediente para después, y así se iba bateando. Y después, cuando venían situaciones de ley que obligaban al juez, a mi jefe, a resolver ese asunto, me dijo, dedíquese solamente a ese expediente y solamente tiene 5 días, máximo 5 días hábiles para resolverlo. Así que en 3, 4 días ya estaba el proyecto, se aprobaba y se iba. Y eso era gracia divina, siempre lo he dicho, gracia divina. Hasta el día de hoy me considero un hombre limitado intelectualmente, pero Dios añade gracia sobre gracia sobre gracia. Y eso se debe al contacto continuo con la palabra divina. Es el hecho de estar en contacto continuo con la palabra de Dios lo que va desarrollando en el alma de uno esa inteligencia, esa sabiduría. Así que yo recibí en aquella época, 1 de octubre de 1985, corrijo. 1 de octubre de 1985 yo recibí más de 400, cerca de 500 expedientes de trámite. Cuando yo dejé aquella mesa, 6 años después, al dejar la mesa, la dejé con 37 expedientes de trámite. Un récord. Y eso no es obra mía,
Eso es gloria de Dios. Dios lo hizo porque, reitero, me considero hasta el día de hoy, todo el tiempo me he considerado un hombre limitado intelectualmente, pero es la palabra de sabiduría. Es Dios quien trae la sabiduría, quien trae la inteligencia. Y aquí la palabra inteligencia, en Daniel 4:6, vamos a ver, ya estamos aquí en Daniel, en el capítulo 4, verso 6, dice, gloria al Señor. Por lo cual yo puse mandamiento para hacer venir delante de mí todos los sabios de Babilonia que me mostrasen la declaración del sueño. Corrijo, perdón, con razón, me equivoqué, esa vez es un error mío, es Deuteronomio, perdón, Deuteronomio 4:6, ahora sí. Corrijan, si están tomando notas, borren, no es Daniel, es Deuteronomio 4:6. Dice ahí, Dios hablando a través de Moisés al pueblo de Israel, Dios le dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. Voy a leer desde el verso 5 para entender el contexto. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Dice que hagáis, esto es obedecer. Vuelvo a decir, guardadlos, verso 6, guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Nuevamente, obediencia, 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 3 veces. Porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. La palabra inteligencia, tebuná en hebreo, es tabún, tebuná, tabún, T-A-B-U-N, tabún, T-A-B-U-N, B grande. Tanto la A como la U van a tener un acento de sombrero, acento circunflexo. Y luego tenemos tebuná, tobuná, tebuná, tobuná. Igual, T-E-B-U-N-A-H. Nuevamente repito esa segunda palabra, T-E-B-U-N-A-H. La U y la A llevan acento de sombrero. Y la otra palabra, la última, tobuná. Y tobuná, lo único que cambia aquí es la O en lugar de la E. La segunda palabra es tebuná, la tercera palabra es tobuná. Y aquí igual la U y la A llevan el acento de sombrero. Bueno, esa palabra, esas 3 palabras se traducen en inteligencia. Y por implicación, la palabra que estamos usando aquí es un argumento, ¿sí? Ok, se entiende como un argumento, inteligencia se entiende como un argumento, también puede entenderse como un capricho, y aquí ya no es positivo sino negativo. Se traduce como discreción, razón, habilidad, entendimiento, y también se traduce como sabiduría. Inteligencia y sabiduría van de la mano. En Job capítulo 12, versos 12 y 13, vamos a encontrar la palabra inteligencia. Job capítulo 12. Gloria al Señor. Versos 12 y 13. En los viejos está la ciencia o el conocimiento. Y en la larga edad, la inteligencia. Conocimiento e inteligencia. Con Dios está la sabiduría y la fortaleza. Verso 13. Suyo es el consejo y la inteligencia. Ahora, noten, la edad va a desarrollar el intelecto.
Yo he visto, por lo menos en dos ocasiones, bueno, uno puede hablar de muchas historias, pero quiero dar dos testimonios muy interesantes. He visto dos testimonios, uno de ellos, un anciano que ya no podía realizar funciones de soldador. Él fue soldador de barcos, soldador de barcos. Él se metía bajo el agua para soldar los barcos, no sé cómo lo hacía. Pero él, una ocasión, estaba una tuerca atorada, él tenía una vulcanizadora. Estoy hablando de hace, no sé, más de 35 años. Y él tenía su taller, y él no lo hacía, lo hacían los empleados o sus hijos. Entonces, una ocasión le preguntaron, oye, está una tuerca muy atorada, ¿qué hacemos? Y se mete en agua. Yo me quedé asombrado. Ponla en agua, porque hay un lubricante, una especie de aceite, un lubricante como un aerosol que se le pone, se le rocía, espera unos minutos y ¡boom!, se afloja la tuerca. Me dijo, con agua. Él lo había hecho. Y otro caso muy interesante, eso habla de la inteligencia. Otro caso muy interesante fue el de un hombre ya de edad, un hombre ya anciano, hablándole a su hijo, diciéndole, haz esto así, 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 instruyendo a su hijo para que hiciera una reparación de algo. Me parece que era en un auto, si mal no recuerdo, creo que era en un auto lo que tenía que hacer el hijo. Y eso habla de que los viejos, pues, bueno, algunos debieran desarrollar inteligencia. Aquí habla de entonces de que la inteligencia es sinónimo también de madurez. Madurez. Job 28:28. También vamos a encontrar ahí la palabra inteligencia. Aleluya. Job capítulo 28, verso 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Esto nos habla de una actitud correcta. Apartarse del mal es de inteligentes. Saben, hay jóvenes que mueren prematuramente porque no se apartaron del mal. Bueno, hay también adultos y hay ancianos que por no apartarse del mal murieron. Hubo circunstancias que les llevaron a la muerte por no apartarse del mal. Pero la inteligencia va añadida a un principio muy puntual, que es el temor de Dios. El temor de Dios te mueve a apartarte del mal, y eso habla de que tu corazón es un corazón inteligente. En Job 38:36, Job 38:36, ¿quién puso la sabiduría en el interior, en el corazón, en la parte interna de tu ser? ¿Quién puso la sabiduría ahí? ¿O quién dio al entendimiento la inteligencia? Entendimiento y inteligencia van de la mano, y esto habla de que el necio no necesariamente es inteligente. El necio y el perezoso, ambos no están caminando en inteligencia, porque inteligencia y entendimiento van de la mano. El necio se aferra a su necedad. Salmo 119, verso 104, es un versículo muy precioso. Salmo 119, versículo 104. Aquí está. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La mentira no va conectada con la inteligencia. Si alguien miente, está usando su intelecto en forma negativa. Pero todo aquel que está conectado a los mandamientos, de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Los mandamientos del Señor van a desarrollar en nosotros inteligencia. Puede ser que
uno no tenga la capacidad de la universidad, pero la escritura va a llenarte de inteligencia. Sé de un apóstol que no fue a la universidad, y sin embargo, Dios le dio tanta revelación de la palabra que es un verdadero ejemplo de madurez espiritual para enseñar a gente que hizo ingenierías, doctorados en física, en matemáticas. Él enseñó de manera directa y de manera indirecta a gente que fue a las universidades. Gloria sea al Señor. Eso habla de la inteligencia que Dios te da cuando tú estás conectado a la palabra de Dios. Y bueno, quiero dejar unos textos libres para hablar otro poco de en el Salmo 119, verso 104, lo que acabamos de leer, dice: de tus mandamientos se ha aprendido inteligencia. Esa palabra inteligencia, bien, B y latina Y, N, bien. Esa palabra significa, fíjense bien, separar mentalmente o distinguir entendidamente, atender, considerar, ser astuto, ser astuta, actuar diligentemente, discernir. También significa elocuencia, instrucción, tener inteligencia, ciencia, conocimiento, mirar bien hacia cierto punto, ser prudente. Como pueden ver, hay una liga muy estrecha entre los 12 beneficios que nos da la instrucción en el hogar, y esos 12 beneficios se traducen en puntos muy contundentes para una vida completamente sana en el sentido espiritual. Ser inteligente, cuerdo, justo, prudente, sensato, en fin. Hay una palabra más en hebreo todavía, la palabra sakal, allá en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 30. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, verso 22. La palabra sakal. Dice ahí, 30:22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia. Hay mala inteligencia. Sí, la inteligencia que te lleva a hacer lo malo. Aquel que piensa hacer daño solamente por hacerlo, solamente por fastidiar, tal vez por un interés mezquino, egoísta. Y bueno, aquí no, aquí habla de los levitas con buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de los sacrificados, la solemnidad, etcétera, etcétera. Pero Ezequías habló. Esa palabra de inteligencia es sakal, sakal, S-A-K-A-L. Y esta palabra sakal significa ser circunspecto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ser inteligente, ser instructor, ser experto, prudente, tener buen éxito, enseñar, tener entendimiento, hacer entender, entendimiento como tal, y la palabra sabiduría. Ven todo como va ligándose, sinónimos uno con otro, sakal. Y una palabra más en Job, la palabra que acabamos de leer en 28 de Job, Binah, bueno, la voy a deletrear, B grande, I latina, I de Irene, pues Y, o I de Yolanda, Y de Yolanda, N-A-H, Binah. Y ahí la I latina y la A llevan un acento de sombrero, acento. Esa palabra significa entendimiento, sabiduría, entender
perfectamente. Como pueden ver, la intención de la instrucción en el hogar es que nuestros hijos salgan de la casa un día con total convicción de qué es lo bueno, lo justo, lo recto, lo equitativo, de qué es lo verdadero, lo prudente, lo sensato, lo inteligente. Y aún nos faltan todavía por, por aprender el tema de la cordura. ¿Qué es la cordura? Y más palabras, más resultados. ¿Qué es la cordura? ¿Qué es aumentar el saber? Ya no solo tener el conocimiento o la sabiduría, sino que esto se incremente, se aumente. Y te doy una semilla. Voy a terminar en breve, pero te doy una semilla. ¿Quieres incrementar el saber en ti mismo? Una vez que hayas leído la Biblia, vuélvela a leer. Una vez que la has vuelto a leer, vuélvela a leer. Y así, permanentemente, toda tu vida. He leído la Biblia en algunas ocasiones ya completa, y he encontrado que a pesar de haber leído textos, pasajes los he leído varias veces, no había habido entendimiento, revelación en mi corazón. Pero al leerlo nuevamente, encuentro un entendimiento de algo que yo no había comprendido antes. Esto es un incremento en la sabiduría. ¿Qué más? Adquirir consejo, entender parábola y la declaración de dichos oscuros. Esto es dichos profundos. Nos faltan 5, 1, 2, 3, 4, 5 beneficios de la instrucción en el hogar que van a poner el corazón de tus hijos en un plano más allá de lo natural. Y esto es muy importante porque la inseguridad se está incrementando en el mundo, en México y en todo el mundo. La violencia y la criminalidad sigue manifestándose, pero cuando tus hijos aprenden todos esos principios, tus hijos van a estar en un nivel más allá de lo natural, que va a provocar en ellos el tener una conexión directa, un cable directo con Dios, el Espíritu Santo. Y esta conexión va a provocar que en un momento dado Dios hable a tu hijo o a tu hija y le diga, no vayas por esta ruta hoy, cambia de ruta. Y cuando uno escuche la voz de Dios y cambie de ruta, encontrará el resultado. Dios guardando a sus hijos de accidentes, guardando a sus hijos de circunstancias que pueden ser incluso fatales. Así que noten todo lo que hemos aprendido ya y lo que nos falta por aprender. Los proverbios, la instrucción en el hogar va a desarrollar en nosotros sabiduría, doctrina, razones prudentes y consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad positiva, sagacidad correcta o adecuada, ¿sí? También la equidad, bueno, equidad, sagacidad e inteligencia. Llevamos 8. Inteligencia en sentido positivo, porque hay inteligencia en sentido negativo, y esa inteligencia en sentido negativo no viene de Dios. Hoy en día existe gente que hace programas, y, bueno, desde que se inventó la computadora, hubo quienes hicieron programas para meter lo que llaman virus o gusanos a las computadoras a través de las redes y hacer daño. Y esa es una inteligencia negativa, es una inteligencia demoníaca. Y los que fabrican armas usan su inteligencia para dañar. Los que maquinan, los que están entrenando para hacer daño y maquinan hacer tiroteos en las escuelas, en los mercados, etcétera. Es inteligencia demoníaca, esa inteligencia no es la que Dios quiere. Dios quiere que la inteligencia en nosotros sea una inteligencia como la de Cristo, una inteligencia como la de Dios. Y para eso
están los proverbios, para eso está la instrucción en el hogar, para eso está toda la palabra de Dios. Vamos a continuar, espero, yo deseo en mi corazón terminar esto lo más pronto posible para tomar otros temas. Vamos a ver si los 4 puntos finales los podemos agotar en la próxima enseñanza de la próxima semana, que es aumentar la sabiduría, adquirir consejo, entender parábola y declaración de dichos profundos. 4 puntos, esperemos verlo así la próxima semana. Dios les bendiga abundantemente.